Elías vendrá y lo renovará todo. Ciertamente, las profecías del Antiguo Testamento explican esta realidad, que antes del día grande del Señor, grande y terrible, lo dice el profeta Malaquías en sus últimos versículos de su profecía. Tenía que venir Elías. ¿Y para qué? Pues para preparar la venida del Mesías, la venida del Señor, traer con su testimonio, con su profecía, con el fuego que le define, el arrepentimiento, la conversión a los corazones. Lo dice Malaquías con estas palabras: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Es decir, una reconciliación, una vuelta a tener sentimientos humanos, compasión hacia el prójimo, y no eso que San Pablo dice, que en los últimos días se perderá hasta eso, porque serán inmisericordes, porque no tendrán piedad ni de los de su propia carne, porque la caridad se apagará, aparte de la fe, porque serán tiempos de apostasía. Y dice esa profecía del profeta Malaquías que hará esto el profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé grande y terrible, no sea que venga yo a herir la tierra de anatema. Es decir, que si no hay conversión, si llega el Señor y no encuentra los corazones dispuestos, viene un castigo. Un castigo por esa apostasía, un castigo por no haber reconocido el tiempo de su visita. Y esto se aplica a la primera visita del Señor. Y esto ocurrió porque Jerusalén, el pueblo de Israel, muchos no lo reconocieron, no lo acogieron, no lo aceptaron. Y por eso sufrieron castigo, la destrucción de Jerusalén, pocos años después. Pero para preparar la venida del Mesías, esa primera venida, también dice el Señor que os digo que Elías ya ha venido. Al mismo tiempo dice Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido, porque dice el ángel al apóstol San Juan en Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La venida de aquel que es la palabra, de aquel que es el profeta con mayúsculas, la palabra encarnada de Dios, el verbo eterno hecho carne, su venida viene acompañada de el incremento de ese espíritu de profecía. Y de todos los profetas del Antiguo Testamento, aquel que es señalado como fuego, aquel que parece en el que había más medida del Espíritu de Dios, si acaso quizá comparable con Moisés, no sabemos, pero es Elías. Y por eso dice que Elías vendrá, es decir, hay una misión para ese espíritu de profecía que representa a Elías, o Elías en persona, porque fue arrebatado y tal vez guardado por Dios para esa misión final. Pero al mismo tiempo os digo que Elías ya ha venido y entendieron que hablaba de Juan el Bautista, en quien estaba ese mismo espíritu de profecía, el espíritu de fuego profético que había en el gran profeta Elías. Nos lo ha dicho el libro del Eclesiástico: fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, es decir, guardado para una misión antes de la venida del Señor, de ese día grande y terrible. Pero los escribas interpretaban los textos de la Escritura sin tener todo el entendimiento. Por eso
no se daban cuenta de que el Mesías no vendría una vez, sino que vendría primeramente con una misión, no para juzgar, sino para salvar, para realizar la redención. Y la predicación de Juan Bautista y la del mismo Cristo viene a mover al arrepentimiento a los corazones, para que puedan acoger la salvación. Pero Dios, a través de su Hijo, no viene a condenar al mundo, sino a salvarlo, a salvarlo. Dice que yo no los juzgo, la palabra que yo he dicho, esa los juzgará, si la rechazan. Tenemos tiempo de misericordia, pero el Señor volverá. Y ahí sí volverá como juez. Volverá como juez, pero todavía anticipando a su venida, renovando su misericordia. Y el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, vendrá. El profeta Elías para hacer esto, para aplacar la ira antes de que estallara en esos tiempos futuros, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Esto tiene que ver con lo que dice San Pablo en Romanos 11, cómo después de tratar el Señor con los gentiles, llegado a la plenitud, habiendo llegado la evangelización a toda la tierra, volverá su atención nuevamente sobre el pueblo judío, sobre Israel. Y quizá esta evangelización del espíritu de profecía, del profeta Elías, tenga que ver con que reconozcan los judíos al Mesías, Jesucristo, al verdadero Mesías, y clamen a Él, haciendo volver su corazón, el de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque quizá padres son también los que creyeron primero en la revelación del Antiguo Testamento, pero algunos, apostatando, se separaron, quedaron excluidos, cortados del olivo, como dice San Pablo, de la vida. La Iglesia ahora, los hijos, los nuevos hijos, los nacidos del Espíritu, somos la verdadera Israel, es decir, la nueva Israel, el pueblo de Dios, en el que tenemos la verdadera alianza, nueva y eterna, por medio de la sangre del verdadero Cordero inocente, que es Jesucristo. Pero Dios quiere también que aquellos que se separaron sean reintegrados. Antes de que estalle ese día terrible y no sean expuestos a la ira por anatema. Todavía el Señor tiene misericordia, pero el espíritu de profecía nos introduce en la verdad, nos guía a la verdad, nos advierte de lo que está por venir, pero sobre todo nos relaciona con Cristo, que ya está con nosotros presente, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su presencia real y sustancial en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y aquí está, con fuego mayor que el de Elías, mayor que el de Juan Bautista, el fuego del Espíritu Santo para derramar sobre toda carne, sobre todos los que acogen su palabra y su presencia, y con temor y temblor ante su palabra, lo reciben y se dejan renovar. No tenemos que esperar a esta renovación para cuya misión será enviado el profeta Elías. Nosotros ahora tenemos que vivir ya esta regeneración y esta renovación en el Espíritu de Dios, en el poder de Dios, en la verdad de Dios, en el espíritu de profecía, porque ahí está el testimonio de Jesús, ahí está Cristo presente como fuego, para quemar toda impureza, para purificar nuestros corazones, para hacer desaparecer toda oscuridad, tinieblas y ceguera de nuestro entendimiento, de nuestros ojos espirituales, y guiarnos por sus caminos de verdad y de santidad, con su mente y con su corazón. Así sea.